que parte de la columna vertebral en estructuras anatómicas, ya sea aponeurosis muscular, alguna fascia, ¿no? Entonces eso genera a veces dolor irradiado hacia la zona lumbar, pero no necesariamente significa dolor de riñón. Por lo tanto, el 99% de las personas que dicen que le duele el riñón es falso. Desde ese punto de vista, el riñón anatómicamente siempre nos dijeron que tiene un tamaño de 12 por 6 por 3, ¿no? Largo, ancho y altura, o espesor. 12 por 6 por 3 es el concepto de la anatomía, digamos, normal que uno tiene. Sin embargo, hay algunas variantes, 12 más menos 1, 6 más menos 1, 3 más menos 0,5, etcétera, ¿no? Que van a darse en esas circunstancias. Así que es importante diferenciar este motivo de consulta. Otra forma del dolor es asociada en la pielonefritis aguda, donde van a encontrar molestias urinarias y fiebre. O sea, toda pielonefritis aguda va a tener fiebre. Y al examen físico vamos a tener el signo puño percusión lumbar, ¿sí? Que lo van a ver en la siguiente clase ya con la doctora González. Entonces van a ver puño percusión lumbar positivo, ya sea derecho o ya sea izquierdo, ¿sí? Que va a darse con la pielonefritis, que es la cuarta circunstancia cuando hay dolor a nivel renal. Por otro lado, macroscópicamente el riñón va a presentar una corteza externa y una corteza interna, ¿no? La macroestructura, con diferenciación de la ubicación de nefronas. Van a haber dos tipos de nefronas, las nefronas corticales y las nefronas yuxtaglomerulares. Las yuxtaglomerulares van a ser las que están pegadas hacia la médula y donde las asas capilares van a ser más largas por la ubicación y van a participar en el mecanismo de concentración urinaria. Entonces, estas nefronas corticales son súper importantes, ya sea por ubicación cortical propiamente dicha o yuxtaglomerular, ¿sí? La importancia de la yuxtaglomerular, la que está muy cerca a la médula, es que participa en la concentración urinaria. Ahí se da ese mecanismo de contracorriente para hacer que el riñón pueda diluir o concentrar la osmolaridad en un rango entre 50 a 1200 milimoles litro en orina. ¿Correcto? Entonces, esa capacidad tiene el riñón de concentrar sustancias tóxicas cuando hay poco volumen urinario. ¿Cuándo? En el deshidratado. Entonces, yo voy a orinar poco, pero tengo que eliminar sustancias tóxicas porque la máquina sigue trabajando, si es que está bien. Pero de pronto la máquina se ve averiada por alguna situación y entonces ya no voy a concentrar, voy a perder la capacidad de concentrar, ¿no? Entonces es probable que la enfermedad aguda prerrenal, o sea, antes que se dé ya el daño renal, pues yo tenga una capacidad de concentración máxima para poder botar la diuresis. Y esta diuresis, a su vez, asumimos que el rango normal está entre 700 y 2000. Se habla de poliuria cuando es más de 3000 y se habla de oliguria cuando es menos de 400 y anuria cuando es menos de 100. Hablamos mililitros al día o mililitros 24 horas. Sin embargo, esto que parecería una situación muy simple tiene que ver con los vasos sanguíneos, porque el riñón, para hacer esta función, necesita que las sustancias tóxicas lleguen al riñón a través de la irrigación. Por lo tanto, el riñón recibe el 20% del gasto cardíaco, ¿sí? El 20% del gasto cardíaco, el riñón recibe. Una vez que se da el gasto cardíaco, es decir, la entrada del flujo sanguíneo a través de la arteria renal, esto va a pasar a través de la arteria segmentaria, las arterias arcuatas, ¿sí? Las lobulares, y finalmente va a llegar a la arteriola aferente, ¿sí? Que es importante. Cuando ya hablamos de arteriola aferente, ya estamos entrando a la microestructura de la nefrona o el nefrón, que es la unidad estructural y funcional renal. Esa es la microestructura funcional y anatómica, ¿sí? Y hace de que tengamos 1 millón de nefronas en el varón y alrededor de 800,000 nefronas en la mujer. Por lo tanto, este gasto cardíaco es importantísimo. Entonces, un paciente con insuficiencia cardíaca que no tiene un gasto adecuado, ¿qué va a pasar?
que no llega suficiente cantidad de sangre al riñón para ejecutar sus funciones. Por lo tanto, tendré algún síndrome cardiorrenal, probablemente, ¿sí? Si tengo alguna forma obstructiva vascular o algún problema vascular que me impida la llegada del flujo, tendré un problema, ¿sí? Igualmente, si yo entro en un shock hipovolémico o en una hemorragia digestiva o en una deshidratación importantes, moderadas o graves, igual voy a disminuir mi gasto cardíaco, por lo tanto el riñón va a entrar en problemas de no hacer la función de déficit de aporte de entrada, y eso es una de las formas de la insuficiencia renal, que si es aguda será catalogada como aguda, pero si es crónica será catalogada como crónica. Ambas se manifiestan con la misma posibilidad de signos y síntomas, de hacer un síndrome urémico clínicamente y de retener pues los nitrogenados. Al inicio el paciente no sabe si es agudo o crónico. El médico sospecha uno, pero no puede descartar el otro. Por lo tanto, de acuerdo a la historia clínica, si los momentos históricos de enfermedad son de carácter más agudo, su primer diagnóstico será insuficiencia renal aguda y su diagnóstico diferencial será enfermedad renal crónica, ¿sí? Porque no sabemos. Sin embargo, hay circunstancias en las cuales ya viene un paciente con enfermedad renal crónica y sobre este evento crónico se suma un evento agudo. Por lo tanto, el diagnóstico será insuficiencia renal aguda sobre una enfermedad renal crónica, antiguamente llamada insuficiencia renal crónica, ¿no? Hoy el término ha cambiado desde el año 2012 y se denomina ya no insuficiencia renal crónica, sino enfermedad renal crónica con sus diferentes grados o estadios. Por lo tanto, la sangre cuando llega ejecuta un flujo sanguíneo renal de aproximadamente 1100, 1200 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir este flujo sanguíneo renal? El 20% del gasto cardíaco. Si yo tengo 5 litros de sangre, mi 20%, o sea, la quinta parte sería 1000. Entonces, mi flujo sanguíneo renal sería 1000 mililitros por minuto. Sin embargo, en Guyton nos menciona que como tenemos en promedio 5.5 litros de sangre, pues el flujo 20% de 5.5 sería 1100, que corresponde al 20% del gasto cardíaco, ¿correcto? Y otro punto importante ya es el flujo plasmático renal. Si bien es cierto, ingresa la sangre, pero luego esto va hacia los glomérulos. Y ahí lo que importa es el flujo plasmático renal, que casi es la mitad, ¿sí? Entra la sangre con 1100 y el flujo plasmático está alrededor de 600 mililitros por minuto. Este flujo plasmático es el que entra básicamente ya por el glomérulo para hacer todas las funciones que ustedes se acuerdan de fisiología, ¿no? Filtración, reabsorción, secreción, excreción, etcétera, ¿no? Que va haciendo estas funciones. Y finalmente, esta filtración glomerular, que es la tasa de filtración glomerular, es decir, cuánto filtra el riñón. Ah, interesante. Entonces quiere decir que para medir la función renal yo tengo que saber la tasa de filtración. Correcto. ¿Cómo se evalúa un riñón si funciona bien o mal? Primero, la tasa de filtración glomerular. Es decir, cuánto está filtrando. Pero para saber cuánto está filtrando, yo necesito saber cuánto de creatinina tiene. ¿Por qué? Porque una de las sustancias que se estudia en fisiología para saber la filtración, ¿sí? Por ejemplo, es el iodotalamato, que es un radioisótopo, ¿no? Tenemos otra sustancia también que se hacía en las prácticas de fisiología, que es inyectarse, ¿no? Y empezar la inulina, ¿sí? Que es una sustancia que se introduce al cuerpo, digamos 100 mililitros, y luego voy a ver cuánto se elimina en la orina, para ver cuánto ha filtrado, cuánto se ha eliminado, ¿correcto? Y entonces, si es una sustancia extraña y entra 100, debería ser 100. Eso significa que tengo una tasa de 100, de efectividad de un 100%. Ese se llama una tasa de filtración glomerular, pero como no se da en porcentajes, sino esto es para entenderlo, se da en mililitros por minuto que uno puede filtrar o depurar o limpiar o aclarar, que son los otros términos que por laboratorio le damos a la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo le decimos? Depuración de creatinina, aclaración de creatinina. Y entonces,
esa es la medida de un riñón, la tasa de filtración glomerular. Pero tengo que tener primero la creatinina. ¿Y por qué se eligió la creatinina? Porque es una sustancia endógena, es una sustancia muy fácil de dosar en el laboratorio, por lo tanto es económico también, hay pruebas al alcance, no se necesita una tecnología mayor. En cambio, las otras pruebas que son de radioisótopos necesitas costo y tecnología, que no todos los centros lo van a tener. Entonces, tú puedes hacer una creatina en cualquier posta, en cualquier laboratorio. Los costos son mínimos y luego se puede hacer la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo mido la tasa de filtración glomerular? De dos maneras. Yo diría de tres. La primera es a través de los radioisótopos, que ya comenté, que es ingresar una sustancia marcada con un isótopo, que generalmente es el yodo talamato 134, y que a través de un aparato que va capturando esta radioactividad del isótopo, va entrando, digamos, 100 de reactividad, y luego de eliminarse a través de la orina el isótopo, pues me debe marcar 0 de reactividad, es decir, que fue eliminado totalmente. Y sacaré una tasa de eliminación que su equivalente es la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Que está entre 100 a 120. Digamos, esa es una forma de medir muy difícil, en Perú no se hace, no tenemos esta forma, e indirectamente lo hacemos con el radiorenograma, ¿no? que digamos que sí hay esa forma, pero es no comercial, altamente costoso, no lo tienen todos los centros. Y luego es ya hacer la depuración de creatina. Esto sí lo tienen todos los centros, de menor costo, muy fácil de hacer, pero con algunos inconvenientes en la toma de muestra. ¿Por qué? Porque significa que yo tengo que juntar la orina de 24 horas, es decir, si partimos hoy 8 de la mañana, hasta mañana 8 de la mañana, ¿no? Tengo que partir las 24 horas, ¿sí? Tengo que partir las 24 horas de juntar la orina, ¿sí? Para poder medir cuánto de creatinina ha salido en la orina en un volumen B, en un tiempo T, ¿sí? Y luego doso la creatinina en sangre y hago este juego de relaciones. Si yo tengo en sangre X y eliminé Y, en teoría debe ser igual X que Y, ¿sí? Pero a veces no es igual y ya vemos la tasa. Pero no es igual en un volumen menor que un volumen mayor y no es igual en un tiempo T1 que en un tiempo T2. Por lo tanto, siempre se estandariza una fórmula para la tasa de la filtración glomerular que se llama depuración de creatina, que lo veremos luego. Entonces, la primera forma, a través de radioisótopos. La segunda, a través del laboratorio, depuración de creatina. Y la tercera forma de evaluar la tasa de filtración glomerular es a través de fórmulas. Hay fórmulas estimadas para calcular la tasa de filtración glomerular. Recordar que la depuración tiene un error de un 5%, pero las fórmulas tienen un error entre 10 a 20%, ¿sí? Pero son muy sencillas porque solo necesito la creatinina, que es obligatorio para todos eventos de evaluación de la tasa de filtración. Necesito el peso del paciente, necesito la edad del paciente y necesito el género del paciente, ¿no? Entonces, no habría problemas para hacer la tasa, ¿correcto? Entonces, siendo así, un segundito, hasta que se salte aquí. Ya. Siendo así, tenemos algunas funciones importantes del riñón. La función de filtración, ya dijimos que filtra el plasma, ya dijimos que hay osmolaridad que se regula a través de las nefronas yuxtaglomerulares en la parte de la corteza. ¿Okay? Y hay la excreción de productos de desecho nitrogenados, se elimina la urea, la creatinina, los indoles, los fenoles, los cresoles, el exceso de sodio, el exceso de potasio, el exceso de ácido úrico, todo lo que metabólicamente el cuerpo no necesita. Uno de los grandes detoxificadores es el riñón, por lo tanto se elimina. Y hay otro detoxificador importante que ustedes saben que es el hígado, ¿no? Que también habrá insuficiencia hepática en su momento, por alguna situación. ¿Okay? Entonces también participa el riñón en la regulación hidroelectrolítica, en el equilibrio ácido-base, ¿en dónde? En los túbulos, ¿sí? Ahí se van a dar intercambio en la asa contorneada de Henle, en la cual va a haber una zona impermeable al agua. Por lo tanto, ahí
y a través del tubo colector y a través de la reabsorción de agua, a través de la excreción, ya sea proximal o distal, pues se va a intentar regular. Y a través del RAS, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que va a censar la volemia y de acuerdo a eso también va a activarse para el control de la presión arterial o la regulación de la presión arterial, mejor dicho. Y entonces, como verán, estos túbulos donde se produce la reabsorción-secreción son importantísimos. Por lo tanto, cuando estos túbulos se dañan, ¿como cuál? Porque no le llega sangre, por isquemia, o por algo directo como toxinas, o sea, ya sea de forma isquémica o ya sea de forma tóxica, va a haber daño. Por lo tanto, vamos a estar alterados en qué? En la reabsorción de algunos elementos, fundamentalmente el sodio. Por lo tanto, el sodio es importantísimo en orina porque nos va a permitir marcar otra función tubular del riñón. La primera, la tasa de filtración, era la función glomerular. Hoy vemos la función tubular. Y esta función tubular pues se puede ver a través del sodio excretado en orina, que verán insuficiencia renal aguda. Entonces, cuando es una aguda prerrenal, el sodio será menor de 20, y cuando es una insuficiencia renal o postrenal, porque el túbulo ya se ha malogrado, no reabsorberá sodio. Por lo tanto, se eliminará a través de la orina y el sodio será mayor de 20. Igualmente, el equilibrio ácido-base, los dos grandes tampones reguladores, el riñón y el pulmón. Uno hará una regulación respiratoria, que es el pulmón, y otro hará una regulación metabólica, que es el riñón. Ambos, si están bien, podrán regular, pero de repente falla el riñón y va a compensar la parte pulmonar, o viceversa, si falla la parte pulmonar, va a compensar la parte renal, como el COVID. Pero cuando hay falla de los dos, la situación se nos complica. Y cuando fallan los dos, generalmente en sepsis severas, en falla nucleorgánica, en estadios terminales, en situaciones muy agudas. Y entonces el manejo se complica y hay que estar estabilizando al paciente en cada una de las funciones del riñón que pueda verse alterado, en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que no regula potasio, que no regula sodio, que el ácido base ya es imposible regularlo, que no filtra, que no depura, que la presión ya no es estandariza. Entonces, gracias a Dios tenemos una forma artificial de hacer estas compensaciones. ¿Quién? El riñón artificial, denominado hemodiálisis. Entonces, cuando el riñón falla y las medidas de soporte ya no pueden estabilizar la parte de la función renal, pues ya este paciente ingresa con criterios de una terapia de reemplazo renal, que a la mano lo que tenemos en el país es la hemodiálisis, ¿sí? Porque también tenemos la diálisis peritoneal. Y obviamente el trasplante, pero el trasplante no lo voy a hacer de hoy para mañana ni hoy para la siguiente semana, porque se necesitan algunas pruebas de compatibilidad, de evaluación del donante, de evaluación del receptor. Entonces, la posibilidad de un trasplante está, pero no es inmediata. Lo inmediato para salvar una vida es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Luego de estabilizado, ya pensemos en el siguiente paso. En el caso de un crónico, porque si es un problema agudo, pues el agudo se va a resolver, como una faringitis aguda, una tendinitis aguda, se va a resolver. Entonces no necesito trasplantar al paciente. ¿Para qué? Si es agudo. Entonces mi diagnóstico es vital. Poder diferenciar entre una insuficiencia renal aguda y una insuficiencia renal crónica, como digo, hoy llamado enfermedad renal crónica. Ambos se van a presentar casi iguales. ¿Cuál es la diferencia? La clínica de presentación y, ojo, la ecografía renal. ¿Por qué la ecografía? Porque la ecografía nos va a traducir el tamaño y corteza renal. Los eventos agudos mantienen tamaño y corteza. Comenté que el tamaño 12 por 6 por 3, con sus variantes más o menos 1 centímetro o 0,5, y la corteza, que es el dato que no habíamos tomado, la corteza normal está entre 16 milímetros y 20 milímetros, ¿correcto? Entre 16 y 20 milímetros. O sea, 1,6 a 2 centímetros. Debajo de eso, ya podemos pensar un cuadro de insuficiencia renal, digamos, crónica.
Entonces, algunos lo resumen las funciones del riñón como función de excreción, función de regulación, función endocrinológica y función metabólica. ¿Por qué? Porque falta la interacción con la eritropoyetina, que estimula la eritropoiesis. Por lo tanto, una manifestación de un evento crónico, básicamente, es la anemia, que se da por la falta de eritropoyetina, que es el estimulante de la eritropoiesis en la médula ósea. Entonces hay poca fabricación de los glóbulos rojos y se produce anemia. Aparte que la vida media está disminuida también por la condición de la uremia crónica. Y la regulación de la vitamina D a través de la producción del calcitriol, y en algunos momentos nosotros vamos a tener, esto está súper sensible, un minuto, vamos a tener algunas características importantes de las funciones que las van a visualizar ahí dentro de los parámetros, que hay una función de la gluconeogénesis, ¿no? Que va a producir glucosa a partir de situaciones de los aminoácidos como precursores, y a eso se llama gluconeogénesis en situaciones pues, de ayunos o cosas muy, muy prolongadas. Entonces, estos mecanismos del riñón, ustedes los conocen muy bien: filtración, reabsorción, secreción, excreción, ¿sí? Todo eso va a ser importante. Y otra situación va a ser importante porque cuando se daña un riñón de manera aguda o crónica, tenemos que diferenciar si este es un problema glomerular, si este es un problema tubular o este es un problema endocrinológico, básicamente. Entonces, la parte glomerular ya vimos que se evalúa a través de la tasa de filtración glomerular. Pero también vamos a ver a través de la albuminuria, que también es importante la pérdida de proteínas a través de este glomérulo. ¿Sí? Esta pérdida de proteínas lo podemos evaluar a través de la albuminuria o de la proteinuria, ¿correcto? Y la función tubular, como dijimos, a través del sodio, del agua, el potasio, de la excreción en la orina, pero también hoy se sabe, por eso está en puntitos, que hay una función tubular que tiene que ver con la albúmina. Y las otras funciones endocrinas, a través de la renina, la eritropoyetina, la vitamina D12, la gluconeogénesis, etc. Por lo tanto, el riñoncito se beneficia con una filtración glomerular de unos 180 litros al día. Hay una reabsorción en el túbulo de casi el 99%, por lo tanto la diuresis es solamente 1.5 litros. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros poder orinar 1.5 litros no es que entra 1.5, lo lavó y salió 1.5. Ha tenido que entrar casi 180 litros al día y se ha reabsorbido 178.5 litros de la sangre, la reabsorción de las sustancias tóxicas y en los líquidos, de tal manera que al final, en esa diuresis de 1.5 litros, solamente se da en esa diuresis las características de la orina, ¿no? En esas hay sustancias de desecho que se filtran por los capilares, el tema de la absorción, la secreción, ejemplo, ¿no? Y el mejor ejemplo es la creatinina. Entonces, cuando uno evalúa la creatinina, es importante saber que hay una relación inversa entre la tasa de filtración glomerular y la creatinina. Y vamos a tomar, esperen, ojalá esté por acá, aquí está. Vamos a tomar el ejemplo. Veamos esta fórmula, por favor, todos concentrados, donde dice Crucial Goal y está enmarcado en rojo. La fórmula es numerador 140 menos la edad por el peso en kilos. Y en el denominador, creatinina por 72. Esto es si es hombre, ¿sí? Para mujeres es otra forma, ¿ok? Todos atentos. Voy a empezar a llamarles por lista para realizar los problemas, ¿sí? 140 menos la edad por el peso en numerador. Y en el denominador, creatinina por 72. A ver, 3 minutos, todos con papel, ¿sí? Todos con un papelito, apuntando esa fórmula, porque luego vamos a hacer los ejemplos y se le va a llamar a cada uno. 2 minutos, por favor.
Doctor, buenos días, una consulta.
Estamos entonces todos ya listos para aplicar esto. Entonces, si yo tengo un paciente varón de 40 años de edad, cuyo peso es 72 kilos y me trae una creatinina de 1. Teniendo en cuenta la fórmula de Krukel-Gold, pregunta, ¿cuánto saldría la tasa de filtración glomerular estimada por fórmula? A ver, 140 menos la edad por el peso, y en el denominador creatinina por 72. ¿Sí? Los datos a considerar son edad 40, peso 72 y la creatinina 1. Y le vamos a preguntar a Lisette. Lisette, ¿cuánto te sale el cálculo? Hola, Lisette. Me sale ¿Cuántos? 7, pero buenos días. Me sale Sí. 7. Ok, gracias. Freddy, ¿cuánto te sale, Freddy, el cálculo? Hola, Freddy. Doctor, buenas. Sí, ¿cuánto te sale el cálculo? Ya, sí, doctor, recién estoy con mi computadora. Ahorita lo estoy sacando, doctor. Ahorita. Pero no necesitas computadora. No, sí, lo que pasa es que mi celular es en donde que tengo la calculadora. Ya. Sí, doctor. 40 menos 72 igual esto entre... La creatinina me dijo, la creatinina dijo que está en 1. 1. La edad 40 y el peso 72. A ver, te esperamos. Ya. Ujú. Doctor, 0.45. Ok. Bien. Rosario, ¿qué nos dice Rosario? Doctor, a mí me salió 100. Ya, a ver, veamos, alguien que desempate. Daniel, ¿cuánto te salió, Daniel, el cálculo? Hola, Daniel, ¿estás por ahí? ¿Cuánto te salió el cálculo? Era por 72. 1 por 72. Daniel, ¿estás por ahí? Ok, no está Daniel. Vamos con Cristina. Sí, doctor. ¿Cuánto te salió el cálculo? Sí, también me salió 100. Ok. El desempate final. Hugo, ¿cuánto te salió el cálculo? Doctor, disculpe, dijo que era mujer, ¿no? No, varón. Sale 100. Ok. Entonces, Freddy, por algún lado te has equivocado. A ver, chequemos nuevamente. Recalcúlalo. Sí, doctor, un ratito. Sí. Ah, Edad 40, peso 72 y la creatina 1. La fórmula en el numerador es 140 menos la edad. Ojo, todo eso está en paréntesis. Y claro, todo eso es lo que multiplica 72. Y en el denominador está la creatina 1 y 72 por 72. claro. A ver, doctor. Es Sí, te espero, 40, te es espero. 40 menos 72. No es 40 menos 72, es 140 menos 40. Ya. Ahí me confundí, doctor. 40 lo puse. Es 140 menos el peso que es 40. El Igual. peso no es 40, el peso es 72. Ya. Ahí me confundí. 140 Menos menos la edad. 72. 68.
entre la creatinina por 72. Esa es la creatinina es 1 por 72, 72, ¿no? Es 140 Sí, menos la en edad verdad, que claro, significa. pero sale 0, doctor, No, sale es que 0.94 exacto, ¿no? estás restando con el peso, me parece. Es 140 menos la edad, que es 40. Y Ah, todo eso multiplica 72. ya, Si ahí tú no sí. tomas en cuenta el paréntesis, va a salir diferente. Sí, doctor, tiene razón, ahí sí sale, sale, sí. Ok, es 140 menos de edad. Todo ese es un número final, porque está entre paréntesis. El producto de ese paréntesis recién multiplica a 72. Entonces si uno lo puede escribir, pone 140 menos de edad y mantengo mis paréntesis. 140 menos de edad, todavía no ejecuto el resultado, mis paréntesis, por 72. Y en el denominador me sale 72 o 1 por 72. Y 72 con 72 se eliminan, tanto en el numerador y el denominador. Por lo tanto, me va a quedar 140 menos 40 entre 1. Y eso es igual, 140 menos 40, 100. 100 entre 1, 100. Sí, ¿Ok? claro. Correcto. Entonces, 100 mililitros por minuto es la tasa de filtración glomerular de este paciente estimado por la fórmula de Crooke-Wood, porque hay otras fórmulas. Esto es en el caso que fuera varón, como dijo Hugo. Pero ¿qué pasa si es una paciente mujer? Si es una paciente mujer, a este resultado final que hemos obtenido de 100, hay que multiplicar al resultado final por 0.85. Si es mujer, a quien yo realizo el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Entonces, en este caso, si fuera mujer, es 100 por 0.85 y eso es igual a, ¿cuánto sale, Freddy? 100 por 0.85. A Doctor, ver, no lo cheque. escucho bien. No sé si es mi audio, no sé. O es el mío nomás que está fallando. Ok, sí, 100 por 0.85. ¿Cuánto sale? 100 por 0.85. 100 por 0.85, 85, doctor. Correcto. Entonces, si es mujer, eso sería 85 mililitros por minuto la respuesta en el caso de la tasa de filtración glomerular de mujer. Pero si la tasa fuera varón, sale 100. ¿Correcto? Esta es una pregunta que ha venido en todas las rotaciones anteriores. Calcular la tasa de filtración glomerular y estadíe de acuerdo al grado de la función renal. Que eso ya lo van a ver en la clase de enfermedad renal crónica. Entonces, acá, ¿qué interesa? Que fisiológicamente ustedes puedan ir calculando por esta fórmula, que tiene obviamente un 20% de error, pero es la más fácil, porque ustedes ven ahí en el PPT que en la parte inferior dice MDRD4. Esa es otra fórmula para calcular, pero es tan difícil porque es igual a 186 por la creatinina sérica, pero elevada a la menos 0.54. Y esto que multiplica a la edad a la menos 0. O sea, la cosa se complica. Si tenemos problemas con nada más el cálculo simple lineal, imagínense con el exponencial. O sea, es imposible. Por eso, entonces, esto es importante ver, estábamos ahí, que la tasa de filtración glomerular es inversa a la creatina. Entonces, hemos hecho ahorita el juego, edad 40, peso 72, creatina 1 en un varón y nos sale 100. Vamos a calcular otro número. Voy a mantener edad 40, voy a mantener el peso 72, pero la creatina la voy a elevar a 2. Siendo así, si yo elevo la creatina a 2 y manteniendo todos los parámetros, ¿cuánto sería el resultado? Jorge, ¿cuánto sería el nuevo resultado? Edad 40, peso 72 y ahora la creatina es 2, igual en un varón. ¿Cuánto sale, Jorge? Ok, Lisette, ahora vemos contigo. Jorge, ¿está por ahí? No está. Luis, ¿o sí está? Jorge, ¿estás? Bueno. Luis,
Sí, doctor. Buenos días. A ver, ¿cuánto te sale edad 40, peso 72 y ahora la creatina es 2 en el mismo 50. sujeto 50, correcto. Y vamos a ver ahora qué sucede cuando la edad es 40, el peso 72 y ahora la creatina es 4. No tengo el nombre a la mano, pero es Chinchay. Sí, doctor, buenos días. Buen día. 25. 25, es correcto. ¿Qué pasa al Benis? ¿No? Al Benis, la pregunta para, ¿qué pasa ahora si la creatina es 8? O sea, edad 40, peso 72, pero la creatina es 8. ¿Cuánto saldría? 12.5, doctor. Correcto. Entonces, como se han dado cuenta, conforme yo he ido subiendo la creatina, porque yo he ido subiendo de 1, le he subido a 2, de 2 le he subido a 4 y de 4 le he subido a 8. ¿Y qué ha pasado con la tasa de filtración glomerular? Se ha ido reduciendo. 100 a 50, 50 a 25, 25 a 12,5. Entonces, quiere decir que fisiológicamente, como está en el PPT ahorita, hay una curva inversa entre la relación de la creatinina y la tasa de filtración glomerular. Esto clínicamente se traduce en lo siguiente. Entonces, si yo veo un paciente con la creatina 1 o menos de 1, diré, esta tasa está pues alrededor de 100. Por ahí debe estar. Pero si veo un paciente con la creatina 2, más o menos que tengan esas condiciones en el peso, una edad mediana, diré, debe estar alrededor de 50. Cuando veo una creatinina de 4, diré, alrededor de 25. Y cuando veo una creatina de 8, diré, uy, está por 12 y picos. ¿Sí? Ojo, esto no es exacto, ¿sí? Pero es una forma muy rápida de tener un parámetro. ¿Por qué? Porque el paciente de repente que evalúa no tiene 40 años, de repente tiene 60, ya no es igual. Y no tiene 72 kilos, y no tiene 60, ya no es igual. Pero por lo menos tendremos un soporte mental de ubicarnos rápidamente en qué grado de función renal está. ¿Y esto por qué es importante? Porque a veces cuando uno voy a poner antibióticos, en mi grupo de pacientes yo veo que el antibiótico es tóxico renal, pero que lo necesita, si no se muere. Entonces tengo que hacer un cálculo o ajustar mi dosis de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, ¿correcto? Entonces el segundo mensaje que debe quedar ahí, que hay una relación inversa entre la creatina y la tasa de filtración glomerular, y que la tasa de filtración glomerular lo puedo medir a través de 3 situaciones. Por isótopos, como el yodo 131 o el yodo talamato, que lo tenemos muy poco al alcance, que no es de uso clínico común y por los costos dificulta. La segunda posibilidad, haciendo la depuración de creatinina o el aclaramiento de la creatinina, es decir, juntar mi galonera de 24 horas, donde en la orina de 24 horas yo doso cuánto de creatina tiene, en un tiempo T, en un volumen B, y aparte saco la creatina en sangre para encontrar una relación de excreción, es decir, la tasa de filtración glomerular. Y la tercera posibilidad de esta medición es a través de las fórmulas, ¿sí? La primera fórmula que hemos visto es la tasa de Crux-Gold, la fórmula, y tiene 20% de error. La segunda, MDRD4, tiene casi un 10% de error, digamos, para redondear. Y hay una tercera fórmula que es EPI-CKD, ¿no? Que lo van a ver ya eso en la enfermedad renal crónica y que tiene una tasa de error. EPI-CKD tiene una tasa de error de un 5% aproximadamente. Ok, y entonces para este juego de la tasa de filtración glomerular, en algún momento puede estar disminuido, en algún momento puede estar aumentada, pero ¿de qué depende la tasa? Bueno, primero depende que el nefrón esté intacto. O sea, si yo no tengo problemas en el glomérulo, en las arteriolas, en los túbulos, pues estará perfectamente bien haciendo su función. Pero como dijimos al inicio, ¿de qué depende? Del gasto cardíaco 20%. Y si el gasto no es ideal, pues la función no será la ideal. Por lo tanto, si yo tengo una reducción del flujo sanguíneo, la tasa de filtración glomerular va a caer, ¿sí? Pero de pronto voy a tener algunas situaciones en que el flujo sanguíneo está normal, pero la arteriola aferente está como dilatada, vasodilatada, igual la tasa va a caer, ¿no? Y caerá más cuando tenemos este problema de flujo sanguíneo
de entrada o de salida, ¿no? Va a haber estos juegos que nosotros vamos a tener en cuenta como está en el gráfico. Eso ya hemos visto. Y lo otro es un poquito de que también dijimos que la función glomerular la podemos medir a través de la tasa de filtración glomerular y a través de la albuminuria o proteinuria. Entonces es importante recordar que las proteínas, la excreción de proteínas renales, lo normal es hasta 150 miligramos en 24 horas. Eso es lo normal. 150 miligramos hasta 24 horas es lo normal. Sobre eso ya podemos entrar en un rango patológico. Pero cuando es más de 300 se le llama macroalbuminuria. Y cuando está entre 30 y 300 se le llama microalbuminuria. Entonces ahora, ¿qué hacemos con un paciente que sospechamos que tiene alteración glomerular, como las glomerulopatías, o que esta alteración glomerular es por una enfermedad renal crónica, como la nefropatía diabética, ¿sí? O la nefropatía lúpica, ¿sí? O la nefropatía por ácido úrico, etcétera? Entonces dosamos la tasa de filtración glomerular, pero medimos la tasa de filtración y dosamos la proteinuria. Y hoy el concepto es dosarlo tempranamente, o sea, no es esperar que el paciente esté en las últimas para decir, ah, sí, pues ya está hinchado como un sapo, sí, pues es el riñón. La idea es antes. Y por eso es que nace este concepto de la microalbuminuria, es decir, detectar el microdaño. ¿Sí? Y una de las manifestaciones de este microdaño es la famosa orina espumosa, que uno lo ve en semiología y que a partir de la orina espumosa uno puede sospechar en proteinuria, en eliminación anormal de proteínas. Y que cuando se da estas circunstancias, ojo, esta proteinuria tiene que ser pues mañana, tarde, noche, todos los días, porque si ahorita yo voy al baño recién limpiado, micciono, sale espuma. Ah, pero ese es por el detergente, no es por mi cuerpo. Si yo voy y tomo cerveza toda la noche y mañana voy a puedo eliminar con espuma. Ah, pero obviamente no es el efecto de la cerveza tampoco, sino es el efecto de retención urinaria y que en un momento la tensión superficial va a cambiar y voy a tener esa orina espumosa. O retengo toda la mañana porque estoy en clase y me están fregando y no puedo ir al baño, pues un momento puedo tener orina espumosa. Y eso no significa que yo ya tenga proteinuria, mi membrana basal glomerular está mal, ya tengo síndrome nefrótico, glomerulopatía, que me hagan biopsia, insuficiencia renal. No, simplemente son episódicos, esporádicas. Eso no cuentan. Cuentan las continuas, es decir, doctor, tengo orina espumosa en la mañana, en la tarde, en la noche, hoy, mañana y hace una semana o hace un mes. Ah, perfecto. Esa sí es una verdadera orina espumosa. Entonces, en su anamnesis ustedes escribirán paciente con presencia de orina espumosa en todas las misiones desde hace 30 días. O simplemente pondrán paciente, evidencia de orina espumosa esporádicamente, cuando hace deporte, cuando va al baño, esporádicamente. Entonces, eso nos tipifica en la anamnesis una condición más crónica que una condición intermitente. ¿Sí? Porque si yo no pongo eso, pues voy a llegar a hacer una biopsia renal a todos. Todo el que tiene orina espumosa le hago biopsia y eso es incorrecto. ¿Y de dónde parte? De la anamnesis. ¿Sí? Y entonces hay mecanismos de la fisiopatología de la proteinuria. La proteinuria básicamente se va a dar por 4 mecanismos, pero vamos a ver 3. Uno de ellos es la disrupción de la barrera de filtración glomerular. Es esta barrera la que por proceso inflamatorio aumenta la permeabilidad y pasan las moléculas de mayor peso molecular como la albúmina o la globulina, produciendo ¿qué? Albuminuria y globulinuria. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que se dosa generalmente? Dosamos más la albuminuria. Por otro lado, hay proteinuria también tubular y que eso se produce por una disfunción tubular. Estas son las dos más comunes. La lesión o permeabilidad de la barrera glomerular, ahí están las glomerulopatías en el 99%, y la disfunción tubular, que se produce por una reabsorción incompleta de las proteínas de bajo peso molecular, que al final pues se van a excretar y van a producir a través del daño epitelial, ¿no? Y se llaman proteínas tubulares. Y la tercera es por la sobreproducción de proteínas plasmáticas. Hay enfermedades, ¿no? Como el mieloma, como el plasmocitoma,
que va a generar mayor cantidad de proteínas plasmáticas, pero generalmente son de bajo peso molecular y que se expresan a través de cadenas ligeras de inmunoglobulinas y se va a producir una eliminación de albuminuria, pero de baja proteínas que se va a dar en este tipo. Entonces, esos casi los tres mecanismos. Y el cuarto, como decía, a veces hay conjunto. Puede haber glomerular más tubular, ¿sí? En un daño extenso. Entonces, la diabetes, ¿qué hace? Daña la barrera de filtración glomerular, produce albuminuria, proteinuria, síndrome nefrótico, enfermedad renal crónica y diálisis, ¿sí? La hipertensión, ¿qué hace? Igual, nos daña la barrera de filtración glomerular, ¿no? Y va a producir toda la consiguiente cadena que uno puede dar, ¿correcto? Y ahí está lo que comentábamos, la macroalbuminuria más de 300, solamente mirar la primera columna, la microalbuminuria entre 30 y 300, y la normoalbuminuria en menos de 30, ¿no? Y acá la mano derecha en la diapositiva, obviamente están las equivalencias, ¿no? Ahora se trata de darle equivalencia en cocientes, ya no solamente en albúmina de 24 horas, sino en albuminuria, creatinuria, ¿no? En ese cociente. ¿Por qué? Albúmina sobre creatinina. Porque la creatinina trata de estabilizar a la albúmina, ¿no? Para que la función renal sea más estable. Y es equivalente, si yo digo albuminuria, creatinuria en miligramos por gramos, miren, es lo mismo. Solamente va a cambiar cuando yo utilice las proteínas con las creatininas, ¿no? Que más o menos hay un ligero cambio, pero casi es lo mismo si uno quiere interpretarlo de ese modo. Y entonces, cuando uno habla de enfermedad renal crónica, fisiológicamente, uno tiene algunos tips para reconocer un paciente de enfermedad renal crónica y poder diferenciarlo un poquito. ¿Qué tips? Que hay alteraciones, ya dijimos, en el metabolismo de la vitamina D. ¿Y cómo se presenta un clásico con enfermedad renal crónica? Aumento del calcio, baja del calcio, baja del calcitriol y aumento del fósforo y el PTH, ¿no? Fósforo y PTH elevados, calcio y calcitriol disminuidos, ¿sí? Ese es un clásico en este grupo de pacientes. Bueno, ahí se salteó una. Vamos a mirarlo aquí. En lo anterior lo que se saltó es que los trastornos de la micción fundamentalmente son para el sistema simpático y para el sistema parasimpático. Uno tiene que ver con la fase de llenado y otro tiene que ver con la fase de eliminación de la diuresis, ¿no? Y entonces hay que tener eso presente en algún momento. Hay algunos trastornos de la micción, que esos sí son signos fisiológicos que hay que reconocer e identificar en las anamnesis de los pacientes. Entonces, disuria. ¿Qué es disuria? Es la micción dolorosa o es dolor a la micción. Ese dolor puede ser como ardor, como quemazón, etcétera, ¿no? Pero es eso, es una acción dolorosa a la micción. Luego tenemos la poliquiuria, ¿sí? Esta poliquiuria, pues, es el aumento en la frecuencia de las micciones, ¿no? No hay un número, no es más de 15, ya más de 12, no. Sino es el aumento en la frecuencia de lo habitual. Por ejemplo, si yo en la mañana voy 1 o 2 veces al baño durante la mañana y ahora voy 10, estoy entrando en un tema de poliquiuria, ¿sí? Y como que a cada ratito vamos a orinar, ¿no? Como cuando en clase presencial están, oye, ¿qué tiene ese pata? Cada rato va a orinar. Oye, ¿qué tiene? Ah, debe estar infectado o infectada, ¿no? Entonces, por ahí, como que hay esa. Lo otro es el tenesmo vesical. El tenesmo vesical es la situación en la cual hay un deseo de ir a orinar, ¿no? Y orino y sigo con la sensación de querer orinar, ¿no? Esta sensación en realidad obliga a orinar frecuentemente, pero cuando voy, pues ya no orino normal, orino unas cuantas gotas nada más y a veces nada, pero sigo con la sensación de querer orinar. Esto fundamentalmente se debe a una irritación de vejiga, ¿no? Una irritación vesical. Lo otro es la nicturia, que es importante, que es la diuresis durante la noche. Por ahí si hay algún parámetro que nos dice más de 2 veces de diuresis en la noche, estemos hablando de la nicturia. Ahí lo voy a dejar esta PPT para la retención urinaria y la continencia urinaria. Importante repasar para que ustedes cuando tengan sus pacientes en anamnesis podrán verlo. Y también hay coloraciones de la orina anormales. ¿Sí? En algún momento, la orina verde, por ejemplo, doctor, he orinado verde.
Pues puede ser por una infección urinaria por pseudomonas o por algún tipo de fármaco como la amitriptilina, el azul de metileno, el propofol. Doctor, he orinado como púrpura, soy el hombre púrpura. Bueno, pues es muy rarísimo, pero se ve, y de hecho que corresponde a bacterias gram negativas, ¿no? Eso es lo que se ve generalmente en este grupo de pacientes. Y hay otras orinas como la más importante para nosotros es la que tiene que ver como Coca-Cola, ¿no? ¿Por qué? Porque puede producir rhabdomiólisis, ¿no? La ruptura muscular a través de la mioglobinuria va a producir esa orina, ¿no? Medio entre rojiza y marrón, ¿sí? No es una hematuria de origen glomerular, pero sí hay que tener en cuenta como que hay encoloración de la orina, ¿no? Básicamente. Y la otra es la orina color transparente o clarita. Doctor, orino claro, ya no tengo color amarillento, todo parece agua pura. Esa es una típica orina de un paciente que ya no concentra la diuresis en una manera crónica, estoy hablando. Porque de repente ustedes toman agua y se hidratan bien, van al baño y orinan blanco, y les ha pasado, pero al otro día orinan normal, ¿sí? Eso es una dilución falsa y que sucedió, pero el paciente crónico ya entrando a diálisis, sí, pues lamentablemente ya no concentra y por lo tanto hace que esas características se vayan dando en este grupo de pacientes, ¿no? Ok. No sé si habrá alguna pregunta o comentarios dentro del grupo. Bueno, si no hubiera así, gracias por compartir en su momento y bueno, ya estaré presente para la próxima clase. Por mi grupo, por favor, me mandan un mensajito a WhatsApp. Nos estamos reunidos en 15 minutitos para hacer nuestra práctica respectiva. Okay. Muchas gracias. Doctor. Listo, gracias a ustedes.